Hola, buenas tardes mis queridos amigos y clientes. Hoy vamos a hablar nuevamente del pecado capital o los pecados capitales más importantes que cometen los emprendedores, los nuevos empresarios. Ya abordamos el tema en semanas anteriores y hoy vamos a darle la parte final. Tocamos hace unos días el tema del emplazamiento y cómo acertar en él. Si nuestras ventas eran de ciclo largo, si utilizábamos en nuestros cálculos el margen esperado como forma de contar los ingresos. También tocamos el tema de la cantidad de público que se necesita para cada tipo de negocio, sobre el grave error de invertir mucho en decoración o el de dar un gran valor al tamaño del local comercial cuando se trata de comercio. Hoy empezamos tocando el tema del desconocimiento del sector. Muchos nuevos empresarios, sobre todo también en el sector del comercio, se muestran favorables a convertirse en empresarios, en especial en comerciantes, porque les parece interesante el tema desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de un hobby, de una forma de entretenimiento que a lo mejor han cultivado mucho y que desde el punto de vista del hobby conocen bien. Pero claro, un sector comercial es muy diferente visto desde el punto de vista del empresario que visto desde el punto de vista del consumidor final. Muchas personas que encaran un negocio creen que tienen un gran valor dentro de sí porque conocen el negocio como lo verán otros clientes. Pero eso no es suficiente, para nada es suficiente. No solo no es suficiente, insisto, sino que además llama a veces a engaño, hace que nos equivoquemos, porque las razones del comercio son diferentes a las razones del simple comprador. Cuando uno no conoce bien el sector, no sabe qué cosas no funcionan ya, no sabe qué cosas son las que son más rentables, aunque aparentemente no sean las más atractivas. Incluso sabe equivocadamente cuáles son las más atractivas, pero que necesariamente no son las más interesantes para ganar dinero. Un negocio es una fuente de grandes satisfacciones si las cosas se hacen bien. Pero si no se hacen bien, un negocio es una fuente de muy grandes disgustos, como veremos de aquí un momento. Así que muchísimo cuidado con que nuestra ilusión por el tema nos haga pensar que sería bueno tener un negocio y no hagamos nada más que manejarnos con nuestra ilusión por el tema. Otro problema importantísimo es que algunos emprendedores creen que vale con el conocimiento del sector, el conocimiento del producto, para tirar adelante un comercio. Pero un comercio necesita de sus herramientas para ir adelante, de sus herramientas de dirección, de sus herramientas para hacer cosas cada día. Por ejemplo, es muy alocado poner un comercio o una pequeña industria o una pequeña empresa de servicios si uno no conoce marketing. Y marketing se puede aprender en unos meses. Se puede aprender muchísimo. Sobre todo se puede aprender lo básico y algo más. Si vamos a poner un comercio o una pequeña industria o un pequeño negocio de servicios y no sabemos nada de marketing,
nuestras posibilidades de equivocarnos, de no conseguir clientes, de no tirar adelante, son muy elevadas. Si no conocemos algo de técnicas de fijación de precios, podemos equivocarnos tan gravemente al principio, por bajo o por alto, que nuestro negocio no sea viable. También tenemos que conocer cosas sobre técnicas de negociación. Tenemos que saber negociar, sobre todo las compras de materia prima o los servicios de terceros. Si no podemos negociar esas cosas en las que vamos a gastar nuestro dinero, volvemos a estar en grave peligro de desaparecer muy pronto, tan pronto como cuando se acabe nuestro capital o cuando se acabe el crédito bancario con el que estamos trabajando. Así que las herramientas de dirección tienen que conocerse antes de abrir un negocio del tipo que sea, comercio, servicios, industria. Y saberlo antes quiere decir pasarse unos meses haciendo unas cosas que a lo mejor no nos son agradables, pero hay que hacerlas antes. Y si no conocemos eso, es posible que nos equivoquemos de otra manera grave. Y es dejar que las cifras del negocio, que son la más grande de las herramientas de dirección, vayan funcionando sin que ni las registremos correctamente, ni entendamos los avisos que nos dan. Un negocio nos dice a través de sus cifras qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal, y nos avisa con bastante antelación si estamos a punto de darnos un golpe muy fuerte. Si no conocemos esas cifras, si no las sabemos utilizar, si no las registramos continuadamente y desde el principio, pueden pasarnos cosas muy desagradables sin que nos estemos enterando de que estamos al borde de la destrucción de nuestra empresa. Si todo esto va así, desastroso. Pero hasta podemos salvarnos si tenemos un correcto asesoramiento profesional, es decir, personas que nos ayuden con las herramientas de dirección, personas que nos ayuden con la interpretación de las cifras desde el principio. El asesoramiento profesional debe ser cuidadosamente elegido entre personas que tengan mucha experiencia y que hayan demostrado que esa experiencia se traduce en éxitos. Entonces, cuando conozcamos a un asesor profesional, tenemos que pedirle referencias, tenemos que conseguir un asesor profesional que tenga muy buenos conocimientos dentro de aquel tipo de emprendimiento que vamos a hacer, en el comercio, en la industria, en los servicios. Y tiene que tener esos clientes desde hace mucho tiempo. Y los clientes tienen que estar contentos con lo que han obtenido de él, sean conocimientos, directrices. Fundamental en todos los casos. Pero si no hemos hecho las otras dos partes bien, el asesor profesional será el que nos mantendrá con vida. Otro gravísimo defecto es funcionar solo, sin un equipo. Una sola persona, que además no sea profesional del sector, tiene pocas posibilidades de tirar adelante un negocio estando desasistido de un equipo. Cuando vamos a encarar un negocio tenemos que pensar en las funciones que habrá que desarrollar y tener un equipo que nos ayude y que pueda desarrollarlas. Que tengan experiencia, aunque no sea exactamente en el mismo sector, sino en funciones parecidas. Por ejemplo, alguien que ha hecho compras de bicicletas puede hacer compras de motos perfectamente. Es decir, personas que conozcan las funciones dentro de la empresa y que puedan aportarnos su visión de otras empresas, su visión de cómo lo hacen otros, para poder convertir a nuestro equipo en un equipo realmente ganador, con los conocimientos suficientes para que el negocio dure muchos años. Otro error gravísimo es que normalmente en los presupuestos iniciales de las nuevas empresas
o no lo hay, o hay un capítulo muy pequeño de publicidad y promoción. Necesitamos tener un pequeño presupuesto, pero fuerte en proporción a las necesidades de ventas que tengamos. Decía, un presupuesto para poder hacer la publicidad que necesitamos y traer las personas que necesitamos a nuestro establecimiento, a nuestra web, a nosotros, a nuestro negocio. Las personas vendrán solas, algunas, pero ¿vendrán las suficientes como para que nuestro negocio sea rentable? La respuesta al principio suele ser no, porque no nos conoce nadie, somos nuevos. Así que ese momento es especialmente delicado para nosotros. Así que la publicidad hace que sea menos delicado, menos grave el momento y las posibilidades de sobrevivir aumenten en proporción a la calidad de esa publicidad y de la cantidad de dinero que invirtamos en ella. Y digo invirtamos porque el traer clientes es invertir en el negocio. Otro gravísimo defecto cuando uno es un emprendedor y se plantea encarar un negocio nuevo está en la falta de investigación. Si no hacemos una investigación previa completa, puede ser que elijamos el negocio equivocado. Tenemos que averiguar con otros comerciantes, con algún asesor o más de uno, cómo está ese sector, cómo está funcionando, qué cosas están funcionando dentro de ese sector. ¿Hay algunas que van mejor que otras? ¿Hay alguna zona donde ese tipo de negocio, de comercio, de industria funciona mejor? ¿Hay alguna zona donde esos negocios reciben mejores servicios e incluso subvenciones? Todas esas cosas tenemos que saberlas antes de elegir un local, antes de elegir un equipo. La investigación previa es importante. Empezamos a hacer nuestro negocio mucho antes de que podamos abrir la puerta. La investigación nos puede evitar problemas y llevarnos al camino bueno, al camino donde podremos conseguir un medio de vida para nosotros y para otras personas. Y finalmente nos queda otro pecado capital que se comete mucho, que es la de tomar financiación innecesaria. O toda o una parte de esa financiación probablemente sea exagerada, sea más de lo que necesitamos. Y eso se convierte en un despilfarro carísimo. Los intereses bancarios son muy caros. Así que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de dinero que vamos a pedir a un banco, debido a que los avales que hay que dar, las garantías que hay que dar a una institución bancaria son altísimos y son peligrosísimos, porque estamos dando avales con personas que tienen propiedades y si las cosas van mal, ellos sufrirán. Nosotros sufriremos, pero ellos también. Y no vale la pena a veces tomar ese riesgo por el sitio en el que lo vamos a invertir, por el tema en el que lo vamos a invertir. A veces estamos pidiendo créditos grandes porque vamos a tomar locales grandes con decoraciones fastuosas, impresionantes. Y los tiempos actuales, que son de crisis, no son tiempos para grandes despilfarros. Son tiempos para actuar con un gasto contenido, con austeridad, con rigor, sin necesidad de toda esa parafernalia, fruto de la época maravillosa, de la época en la que todo funcionaba. Estamos en otra época. Debemos adaptarnos también en el dinero que pedimos. Y si podemos comenzar un negocio sin ningún tipo de financiación, aunque eso signifique comenzar en un lugar pequeño, con una decoración muy modesta, comprando muebles de segunda mano, hay que optar por ese camino. La financiación es cara, es peligrosa y además compromete no solo a nosotros, sino a otras personas que nos quieran ayudar. Muchísimo cuidado con la financiación, mucho cuidado. Pues
Por hoy nada más, y espero que les sea útil, estas reflexiones les sean útiles para reflexionar sobre lo que puede ser uno de los pasos más importantes de su vida. Muchas gracias.